siguiendo con Carlos Damín, la pregunta que había quedado ahí, que creo que a pesar de que has desmistificado mucho de las cuestiones con respecto a las verdaderas demandas de un servicio de toxicología, has aclarado muy bien un montón de cuestiones que están naturalizadas y no se plantean como problema de salud pública, como es el alcoholismo. No se plantean como problema de salud pública a veces como las intoxicaciones en el ámbito doméstico, que se las toma a veces demasiado, digamos, con poca importancia, no se le da demasiada trascendencia, pero tienen un volumen importante. Ni qué decir los agrotóxicos. Pero ya en la cuestión de las sustancias, el uso de sustancias no legales, la pregunta era, ¿cuáles son las que predominantemente ustedes observan como problema desde el ámbito de la toxicología en el Hospital Fernández? Y la pregunta subsiguiente era, en virtud de muchas aclaraciones públicas que has hecho vos con respecto a qué es el PACO, que nos cuentes qué es el PACO. Bien, bueno, en relación a la demanda en el hospital, hay una dicotomía entre lo que es la demanda del hospital y lo que es el consumo. Digamos que cuando nos preguntamos cuáles son las drogas ilegales que más se consumen, probablemente la de mayor difusión sea la marihuana en nuestro país. Sin embargo, no es la de mayor demanda en el hospital. Son muy pocos los pacientes que vienen intoxicados, poquísimos, por marihuana, y cuando es en caso de la marihuana casi siempre suele ser por marihuana ingerida. Sin embargo, el mayor número de consultas lo tenemos por cocaína. Y viene en un fenómeno realmente sorprendente en avance la demanda por consultas de PACO. Si bien es cierto que nuestro hospital es un hospital particular porque es el único hospital que tiene internación en problemas de adicciones, entonces recibimos pacientes consumidores de PACO, sobre todo chicos y muchos de ellos menores. Entonces, digamos que nuestra estadística en este punto tiene algunos... Un sesgo. Tiene un sesgo porque somos concentradores de PACO. Entonces, hemos visto claramente aumentar la demanda de consumidores de PACO. Entonces son cocaína en su variante, el PACO, y ahora hablamos de qué es lo que es el PACO, es una variante de la cocaína, son los que mayoritariamente consultan. Y después tenemos otros dos grupos, o tres grupos bastante menores. Uno de ellos es el consumo de éxtasis. El éxtasis es un fenómeno que viene incrementándose en el país desde hace algunos años. Es una sustancia que no genera demasiada cantidad de consultas en el hospital, pero también es cierto que las más graves que hemos tenido han sido por asociación de éxtasis y alcohol. De hecho, hace 2 años se nos murieron 2 pacientes en el hospital por esta asociación. Tenemos un grupito bastante menor y también muy limitado al ámbito de la salud, que son los consumidores de derivados de la morfina, meperidina, buprenorfina, pero que, es decir, como son medicamentos de difícil acceso, porque tienen muchas restricciones, normalmente están ligados al ámbito de la salud, son médicos, enfermeros, instrumentadores los que consultan, es un número menor. Y después tenemos gente que anda probando sustancias. Entonces tenemos un grupito que incluye el LSD, que ha ido disminuyendo su demanda, y bueno, tenemos algunas plantas en nuestro país que son altamente alucinógenas, como son las brugmancias, conocidas como floripondio, los cucumelos, en realidad son algunos hongos del tipo de la familia psilocibes, y bueno, entonces hay veces que tenemos... ¿Y hay un conocimiento tan extendido de este tipo de plantas para que...? Sí, hay grupos de jóvenes, de adolescentes que van pasándose el dato y bueno, entonces por ahí hacen cuadros de intoxicación severos y entonces caen al hospital, pero el número realmente es menor. ¿Qué es el PACO? Con relación a qué es el PACO, bueno, durante muchos años estuvimos suponiendo que el PACO era un residuo producto de la producción del clorhidrato de cocaína. Entonces hablaba que lo que quedaba en la olla era lo que se comercializaba y que aparecido alrededor del año 2001, 2002, empieza a aparecer un poco más instaladamente. Bueno, había algunas teorías de que era que se había empezado a producir acá y de esta manera quedaba como residuo. Bueno, algunos jueces nos facilitaron hacer algún trabajo de muestras de PACO que hicimos en la Universidad de Buenos Aires junto con la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, conjuntamente con la de Medicina. En esto el doctor Sergio Torres nos facilitó muestras de PACO, que es uno de los jueces federales, como para poder analizarlo y hacer un trabajo un poco más serio.
y después se firmó un convenio desde la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Procuración de la provincia con la Universidad de Buenos Aires también para poder hacer una muestra más importante y poder analizar. Hasta el momento lo que encontramos es que primero no es un residuo, segundo, es decir, digamos, es una sustancia producida para ser vendida como tal, entonces no es que lo que quedó, y que por la concentración que tiene de cocaína en la dosis que se vende, que es muy, muy chica, muy pequeña, a tal punto que cuando se usa para hacer un análisis no queda suficiente para hacer una contraprueba, es decir, para poder repetir el análisis sobre la misma prueba. Lo que se demostró es que la concentración es muy baja de cocaína, pero de cocaína alcaloide puro, es decir, no es una sal, no es el clorhidrato, no es el sulfato. Ni menos un residuo. Ni mucho menos un residuo, con lo que se le parece químicamente mucho al crack, y produce un efecto realmente muy nocivo, muy deleterio para el sistema nervioso central fundamentalmente, genera una dependencia muy rápida, genera una necesidad de consumo reiterado, es decir, el chico lo consume y a los 15 minutos necesita consumir otra dosis más. Por la baja cantidad de clorhidrato. Por la baja cantidad y porque es alcaloide puro, es decir, no es una sal que requiere toda una metabolización, sino que es el alcaloide puro, entonces hace como un pico en sangre, baja muy rápidamente esa concentración, el cuerpo nota rápidamente esa desaparición en sangre y requiere una nueva dosis. Esto hace que el consumidor consuma 50, 70, 80 dosis por día de Paco y con un deterioro muy, muy importante del sistema nervioso porque lo que hace es producir un envejecimiento prematuro, un agotamiento de las neuronas. Estas neuronas terminan muriéndose prematuramente, con lo que vemos es un deterioro neurocognitivo de lo intelectual, de la inteligencia del chico muy bruscamente, en poco tiempo, sin llegar a matarlos, es decir, porque mucho se habla sobre el tema de la muerte, los chicos se mueren por el Paco. No, los chicos se mueren por otras causas, y sobre todo que hay que tener en cuenta de por qué se llega al Paco, ¿no? Y digamos que nosotros estamos convencidos, más allá de lo que otros opinan distinto, que el Paco es una consecuencia social en una causa. Es decir, al Paco se llega por la terrible exclusión social. Cuando nosotros nos traen chiquitos al hospital de 11, 12, 14 años, nos encontramos con chicos que hace 4 o 5 meses que no ven a ningún miembro de su familia. Y nos ha ocurrido de que cuando el trabajador social o incluso a veces algunos de los curas que trabajan, que colaboran con nosotros, nos dicen, vamos a buscar a los padres, y dicen, no, mejor no, porque resulta que el padre está en una situación y la madre en una situación similar a la del chico e incluso los abuelos. Entonces, digamos que si a este chico nosotros, en vez de tenerlo en estas condiciones, viviendo en un basural 5 o 6 meses, lo hubiéramos puesto a los 4 o 5 años, nos hubiéramos ocupado de que estuviera en el colegio 8 horas por día, probablemente tendríamos otro chico con otras complicaciones, seguramente tendría algunas, pero no sería esto. Entonces, es una consecuencia directa del nivel de exclusión. En tanto y en cuanto nosotros no ataquemos estas causas, va a ser difícil que desde la salud solo podamos hacerlo, porque nos encontramos que a veces lo tratamos, lo internamos, logramos internarlo durante un año y al año no tenemos qué hacer con él, ¿no? El alto, digamos, el Paco y el Paco como problema, ¿es un problema argentino, regional, en otros países de la región? ¿Cómo estamos en esta situación? Yo creo que es un problema que podríamos decir que es de toda América, porque Estados Unidos tiene el crack y toda América Latina tiene distintas variantes del crack. No soy un especialista en narcotráfico, ni mucho menos, entiendo bastante poco de eso, pero digamos que cuando vemos qué es lo que le pasa a los colegas médicos que están trabajando, tenemos el bazuco, tenemos la pasta base, parecidas sustancias muy parecidas, con efectos bastante parecidos en grupos etarios, es decir, grupos poblacionales similares a los nuestros. Entonces no es un fenómeno argentino, ni mucho menos, es decir, los uruguayos les pasa lo mismo, los brasileños les pasa lo mismo, los colombianos, los mexicanos tienen problemas similares, y en Estados Unidos el problema lo tienen con el crack, que químicamente es igual. Bien, es muy importante y es trascendente que desde posiciones de análisis científicos, médicos, también de alguna manera generan posicionamientos con respecto a cuestiones que son sociales, o sea, es decir, estás haciendo una afirmación importante que no necesariamente es compartida por muchas esferas del pensamiento, que no necesariamente vienen de las ciencias duras. El primer ministro de Salud que tuvimos en el país, que fue
de Salud Pública Ramón en el país, que fue Ramón Carrillo, fue muy claro y lo dijo en relación a los gérmenes. Es decir, los toxicólogos podríamos tomar su frase y él dijo, claro, frente a la miseria y a los problemas sociales que tenemos, los gérmenes son pobres causas de enfermedad. Digamos, nosotros podemos reemplazar gérmenes por tóxicos y es exactamente igual. Es decir, si no resolvemos los problemas sociales. Bueno, evidentemente a veces, digamos, desde la medicina en este caso, desde la salud, en tu caso en particular, digamos, hay un aviso para que muchos dirigentes políticos y sociales, digamos, cambien sus posiciones con respecto a cosas como esta, ¿no? Porque en realidad tu planteo, tu experiencia y la de muchos, seguramente toxicólogos, dan lugar a pensar que el camino que se propicia para enfrentar estas situaciones busca ser un camino de represión, un camino, digamos, que no tiene que ver fundamentalmente con el abordaje sobre los verdaderos determinantes de esta cuestión. Seguro. Estoy bien optimista con relación a esto porque ha habido un cambio. Digamos que la creación de la comisión desde el Poder Ejecutivo Nacional, la posición de la Corte Suprema, digamos que son cambios que los que vemos estas cosas, es decir, y un poco en el resultado, es decir, por ejemplo, desde el hospital, que somos los médicos, lo vemos, nos ponemos contentos. Bueno, Carlos, quedarían muchísimas cosas para conversar y seguramente en alguna otra oportunidad te vamos a volver a requerir para seguir conversando porque es muy amplio la cuestión. Te agradecemos mucho a ustedes, tu diálogo y la profundidad de lo que decís y la manera tan sencilla que lo explicás. Gracias. Gracias.